Bien, vamos a ver el tema de los triángulos. Un triángulo es la figura formada por tres lados que posee tres vértices y tres ángulos internos. Observemos. Vamos a llamar lado a cada uno de estas rectas que encierran la figura. Entonces aquí está con una flecha señalando la recta, esta recta oblicua o inclinada. Y podemos ver que hay tres que se cierran formando la figura del triángulo. Entonces esa es la primera característica, tiene tres lados. Los puntos donde se cierra, donde se unen estas rectas, se van a llamar vértices. Entonces también cuenta con tres vértices. Y los espacios que sabemos de que existen entre cada uno de los lados, a eso les vamos a llamar ángulos. Y en todo triángulo vamos a ver tres ángulos internos. Bueno, esa sería la definición de un triángulo. Tiene tres lados, tiene tres vértices y tiene tres ángulos. Dependiendo de sus características hay dos clasificaciones. Una puede ser según la medida de sus lados y otra puede ser según la medida de sus ángulos. Vamos a ver primero por la medida de sus ángulos. Según la medida de sus, por la medida de sus lados. Según la medida de sus lados, el primero es el equilátero. ¿Cuál va a ser la característica del triángulo equilátero? El triángulo equilátero se va a caracterizar porque tiene tres lados iguales. Es decir, que si este lado mide 5 centímetros, todos los otros también van a medir 5 centímetros. Si midiera 7 centímetros, todos tendrían que medir 7 centímetros. Entonces su característica es que sus lados son iguales. Por lo mismo, sus ángulos internos también van a ser iguales. Algo que tenemos que saber de los triángulos es que la suma de sus tres ángulos internos tiene que dar 180. Entonces en un triángulo equilátero, los tres ángulos internos van a ser de 60 grados. Entonces, su característica, sus lados son iguales, completamente iguales los tres. Vamos a ver el siguiente, que sería un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales y uno diferente. En consecuencia también tiene dos ángulos iguales. Entonces vamos a ver acá. Imaginémonos este triángulo, podría ser que estos dos lados de acá tengan de medida 8 centímetros y este de acá puede que tenga 6. Entonces un triángulo va a ser isósceles cuando dos de sus lados sean iguales y uno de ellos sea distinto. A ese se le va a llamar triángulo isósceles. Como consecuencia, como menciona acá, si dos de sus lados son distintos, entonces sus ángulos también, dos van a ser iguales y uno va a ser diferente, que sería en este caso este de acá arriba. Vamos a ver el escaleno. El escaleno, su característica es que todos sus lados y todos sus ángulos son desiguales, es decir, que ninguno es igual entre sí. Podríamos decir acá, por ejemplo, que este tuviera 10 centímetros, este tuviera 8 y este tuviera 6. Entonces sus lados son distintos, por lo mismo sus ángulos internos también tienen diferente medida. Esa es la característica de un triángulo escaleno. Según la medida de sus ángulos se van a clasificar en tres también. Uno sería el triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Que es aquel que está formado por un ángulo recto y dos ángulos agudos. Aquí tenemos uno, este ángulo es un ángulo recto que tiene 90 grados, este de acá, y entonces estos dos van a ser ángulos más cerraditos que serían ángulos agudos. Entonces su característica tiene dos ángulos agudos y tiene un ángulo recto o de 90 grados. El triángulo acutángulo es aquel en el que sus tres ángulos son agudos, es decir, de que son ángulos más cerrados de 90 grados, o sea, ángulos pequeñitos, ¿no? Menores a 90 grados. Entonces su característica es que tienen tres ángulos agudos. Y el triángulo obtusángulo se caracteriza porque tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Yo voy a poner atención acá. Cuando el ángulo pasa de los 90 grados, es decir, que se vuelve un ángulo bastante abierto, entonces ese sería un ángulo obtuso. Aquí lo está marcado con color anaranjado. Entonces es un triángulo que está un poquito más abierto que los otros. Entonces ese es un triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso y los otros dos pues son ángulos agudos. Entonces, para resumir, según la medida de sus lados tenemos el equilátero, que tiene sus tres lados iguales, el isósceles, que tiene dos lados iguales y uno distinto, el escaleno, que tiene todos sus lados distintos, y según la medida de sus ángulos tenemos el rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados, el acutángulo, en el que sus tres ángulos son agudos, y el obtusángulo, que uno de sus ángulos es abierto o mayor a 90 grados.